El presidente de Rusia, que en febrero de 2022 emprendió una invasión contra Ucrania, tiene una orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra. El alto tribunal, con sede en La Haya, lo acusa de la presunta deportación ilegal de niños y el traslado ilegal de ucranianos a Rusia. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation. Así anunciaba el presidente de la Corte Penal Internacional, el polaco Piotr Hovmansky, la orden de arresto contra Vladimir Putin y su comisionada para los derechos de la infancia por los presuntos crímenes de guerra de deportación de niños en territorios ucranianos ocupados a la Federación Rusa. Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la CPI. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas por los presuntos crímenes. La CPI está haciendo su parte del trabajo como tribunal de justicia. Los jueces emitieron órdenes de arresto. Su ejecución depende de la cooperación internacional. Sin embargo, Rusia ha negado las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades y ha asegurado que la orden de arresto carece de sentido. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo y las posibles órdenes de arresto provenientes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros. En todo caso, altos funcionarios ucranianos aplaudieron a La Haya por emitir la orden de arresto contra Putin. El fiscal general Andriy Kostin dijo que la decisión fue histórica para Ucrania y todo el sistema de derecho internacional. Andriy Yermak, jefe del gabinete presidencial, aseguró por su parte que emitir la orden judicial era solo el comienzo. La Corte Penal Internacional, creada en 2002, se estableció para llevar ante la justicia a los acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se trata de un tribunal de último recurso y solo actúa si un caso no es investigado o procesado por un sistema judicial nacional. La CPI solo puede procesar a una persona o personas cuyos delitos se cometieron en un país que haya ratificado el tratado o si el acusado es ciudadano de un país que acepta su jurisdicción. Quiero saludar en esta parte del programa a Eric de la Fuente. Él es analista político y es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Es la primera acusación por crímenes de guerra contra Vladimir Putin. Es la tercera vez, solo la tercera vez que la Corte Penal Internacional dicta una orden de arresto contra un jefe de Estado. Ya mencionamos que lo hizo anteriormente con Bashir en Sudán y con Gaddafi en Libia. Esto, digamos, nos da una idea de el peso de lo histórico de esta decisión. Mira, esta sin duda es una decisión histórica importante. En gran parte culmina una serie de crímenes de guerra que ha venido cometiendo el ejército ruso sistemáticamente. Por eso es que Putin es culpable, ¿no? Aunque esta decisión puntualmente se refiere a la deportación o realmente el robo de niños ucranianos, que el informe dice que son 6.000, yo pienso que son más, y que también se hizo de nuevo sistemáticamente en miles de niños que han sido que han tratado de indoctrinar, que otras familias se los han llevado, etcétera, por lo cual esto va directamente al Kremlin y tiene tanto un peso simbólico como un peso práctico. Simbólico por todo lo que hemos hablado, ¿no? Es como la culminación de todos estos crímenes que se han llevado a cabo, aunque este en especial. Pero también lo tiene a nivel práctico. A ver, a primera vista dice, bueno, Rusia no es signatorio, Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional, no se va a poder arrestar porque el país no va a cooperar. Perfecto, pero esto también quiere decir que un jefe de Estado no puede viajar a ciertos países donde hay una orden de arresto, y para un jefe de Estado como Putin esto le representa algo importante, aunque el Kremlin lo está desestimando completamente. Creo que como usted mismo dijo, no es algo que ocurre frecuentemente, y creo que es importante también simbólicamente y también por algunos hechos a cara del futuro, no ahora porque entonces no lo van a arrestar, obviamente. Claro. Usted ha mencionado que le reduce el espacio, pero en algunos casos prácticamente los confina, es decir, tiranos, dictadores, como querramos calificarlos, autócratas. Cuando algo como esto ocurre, a ver, el miedo los confina, prefieren no salir.
quedarse resguardados y no correr riesgos. Correcto. A ver, Putin ha tenido mucho cuidado a dónde él se mueve desde que empezó la invasión, ¿no? Esto ha sido claro, ha estado en China, ha estado en Bielorrusia, se mueve en países que ha tenido y que tiene más confianza. Pero esto es una orden de arresto formal, por lo cual en cualquier tipo de negociaciones que pueda haber en algún lugar que pueda ser un tercer país, no puede ir en persona si ese país es signatorio, y también realmente le reduce el espacio donde hay. Ahora, al corto plazo no va a cambiar la guerra, ¿bien? Yo creo que primero el Kremlin se lo esperaba. Esto no debe ser sorpresa para ellos, no es sorpresa para mí. Yo creo que en algún momento había una campaña muy fuerte. Segundo, Putin no va a ir a ningún lugar de todas maneras que no se sienta absolutamente seguro por miedo a un atentado de asesinato, etcétera, este tipo de cosas. Pero realmente es importante en este momento, primero porque el tema de los niños, si bien se cubrió en su momento, ha caído noticiosamente, y esto ha sido uno de los grandes crímenes. Recuerda, muchas de estas familias las han matado, las han torturado, les han llevado, estos son niños que se llevan sin voluntad muchas veces, y ni hablar del derecho del niño, ¿no? Claro. Y son niños que han sido reeducados, y es un programa sistemático de miles de niños, ¿no? No es que uno es demasiado, pero estos no son casos aislados, ni mucho menos. Sí, se dice que son 6.000 aproximadamente. El presidente Zelensky dice que son muchos más, y todos creemos que son muchos más. Niños que han sido llevados, como usted señala, a centros de reeducación, dispersos por toda Rusia, lo hablábamos en el programa hace un par de semanas atrás. A centros de educación, y después son dispersados, tratan de ponerlo en diferentes familias. Muchos de estos niños originalmente, miles de ellos se llevaron de Mariupol, cuando fue al principio, hubo esa ciudad que hicieron polvo, ¿no? Pero inclusive, esto va más allá, la directora de la Agencia de Derechos al Niño, por ejemplo, más o menos, ¿no? En la traducción, en Rusia, abiertamente ha hablado de estos programas de indignación, y inclusive ella misma ha dicho que ella ha, entre comillas, adoptado uno de estos niños en su propia casa, de 15 años, un niño. De estos muchachos que, separado de la familia, salvo porque esa familia los mataron en los ataques, o simplemente porque fueron separadas involuntariamente, por lo cual no solo se llevó a cabo, no solo contra niños, pero es que el Kremlin tampoco lo ha escondido en gran parte. No, claro. No los números, pero no ha escondido en gran parte que está haciendo algo así. Claro. Ahora, veamos el otro lado. ¿Qué significa esto para Volodymyr Zelensky, que ha insistido en que hay que juzgar al presidente Putin por crímenes de lesa humanidad, que hay que aperturar tribunales, que ha reiteradamente denunciado lo que tiene que ver con este rapto de niños y este traslado sin familiares a territorio ruso? Sí, más allá que Zelensky, yo creo que para todos los ucranianos. Creo que esto hablo diariamente realmente hablo con Ucrania o con ucranianos. Esto es una de las cosas que más les pesa, ¿no? Obviamente los muertos, obviamente la tortura, claro. Pero lo de los niños es un poco más sensible, ¿no? Y los que están separados de su familia o que sus familias fueron asesinadas. Esto es una victoria moral para el país. Es también un reconocimiento que, más allá de los debates que podamos tener geopolíticos de este conflicto, el hecho de crímenes de guerra que han ocurrido, y esto es un gran crimen de guerra, ¿no? Esto ha pasado en otras partes de la historia, ¿no? Donde se llevan niños, donde se roban niños, etcétera, y después pasan años, y donde aquí se está reconociendo en el medio de la guerra, ¿no? Y es algo que ahora también lleva, como esto ha sido ahora reconocido formalmente, etcétera, por medio de este tipo de orden de arresto, a que llevan investigaciones a darle seguimiento. ¿Dónde están estos niños? ¿No? Claro. ¿Dónde están estos niños? ¿Cuál es el curso? ¿Cómo se puede recuperar a su familia? O si no tienen familia, también regresarlos a Ucrania, porque no son de familias que viven en Rusia, que básicamente se las han entregado. Claro. Y algunos están en campos todavía, ¿no? Lo sé. Quiero agradecer a Eric de la Fuente. Gracias por acompañarnos, analista político y profesor en Relaciones Internacionales. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla.